Sí, estoy con Pacho Donner, cómo no hablar de temas históricos, y en ese sentido aparece una figura que es la de Manuel Belgrano, sobre la cual me gustaría hoy profundizar algunos aspectos, porque Belgrano fue presentado como alguien que se limitó a vivir algunos perfiles en su paso por la vida política, pero el tiempo fue demostrando todo el conjunto de apreciaciones, de posturas que realmente hablan de un Belgrano que realmente hay que verlo en toda su dimensión. ¿Cómo podemos caracterizarlo finalmente a Belgrano? Bueno, Belgrano, sin duda, yo la definición mejor que daría de él es que fue un gran intelectual. O sea, si Belgrano tuviera que llenar una línea de puntos para responder a la pregunta de algún trámite donde dijera ocupación, profesión, vocación, nunca pondría militar. Pondría educador o pondría economista, pero nunca militar. O sea, lamentablemente lo recordamos básicamente como militar porque como la Revolución de Mayo no tenía ningún militar con experiencia de su lado, tuvo que acudir a abogados como Belgrano, que parte primero a Paraguay, Castelli, que parte al norte, que tuvieron que asumir una función militar hasta que llegó San Martín en 1812 y con otros militares formados en la guerra napoleónica, y entonces ahí sí empezó, digamos, la formación de ejércitos más formales. Pero Belgrano nunca evidenció una atracción por la carrera militar. Y eso está muy claro en cierta correspondencia que mantiene con San Martín, cuando San Martín está en camino a relevarlo al frente del ejército del norte, y donde Belgrano le confiesa que no sabe muy bien qué es eso de lo militar y que espera que llegue pronto, ¿no? Que apure su paso, así le dice. Belgrano fue un gran intelectual formado en la Universidad de Salamanca, donde, por ejemplo, se formó en las ideas económicas más avanzadas, que tradujo al español. Fue un hombre que conoció de primera mano las ideas humanísticas de la Ilustración, de las ideas de la Revolución Francesa, un hombre que tuvo una actividad muy destacada. Tal es así que a sus 24 años es nombrado secretario del Consulado Español en el Río de la Plata, un cargo verdaderamente raro para un indiano, eran cargos que realmente estaban destinados a españoles, estoy hablando de la época previa a la Revolución de Mayo. Y Belgrano se impone la obligación a sí mismo de transmitir a sus compatriotas, diríamos, aquello que ha aprendido y se vuelve un gran educador. Por ejemplo, es el primero que formula la idea de una educación popular, de escuela para los niños pobres, escuela gratuita para niños pobres, que recién pondrá en práctica Sarmiento unos cuantos años más tarde, ¿no? Propone la creación de una facultad de dibujo, de arquitectura, de náutica, y también la idea de la enseñanza a los labradores de cómo sacar más réditos de su tierra, de los abonos, de la circularidad de los cultivos, cómo combatir las plagas. O sea, es un hombre que trae y que genera y que difunde Un ideas de Belgrano, crecimiento, la idea de que es el trabajo lo que dignifica a la persona, ¿no? un Dicho en Belgrano un lugar donde educador, se trabajaba poco, ¿no? un Belgrano educador, entonces un perfil muy fuerte en su personalidad, planteó incluso que era más importante la educación primaria que la universitaria, ¿no? Un Belgrano educador es un perfil, otro es un Belgrano periodista también, ¿no? Un Belgrano que también se destacó en esas lides. Sí, 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 sin duda. Ya le digo, fue un gran intelectual. Yo creo que con Castelli fueron los dos ideólogos de Mayo, ¿no? Fueron los dos ideólogos. Además fue un hombre de una gran nobleza de espíritu, un hombre que venía de familia rica, por eso es que él es el único de los revolucionarios más eh, protagónicos de Mayo, es el único que tiene una formación universitaria europea. La gran mayoría se ha formado en Chuquisaca, ¿no? En la Universidad de Chuquisaca. Y sin embargo muere extremadamente joven.
a pesar de ser de familia rica, muere extremadamente, pobre. Tal es así que está la anécdota de que cuando quiere premiar a su médico, el doctor Ritger, por lo bien que, por la dedicación con lo que va tratado, le regala su único bien, que es su reloj de oro, que tuvo el triste destino de ser robado, ¿no es cierto?, de nuestro Museo Histórico Nacional. Fue robado este Además, reloj de oro. las 40.000 onzas que le habían dado respecto a lo que eran para hacer escuelas que finalmente, lamentablemente, no tuvieron buen destino hasta pasado un siglo largo, ¿no? O sea, él en ese sentido mostró una austeridad realmente notable, una persona que es reivindicada por su conducta. Ahora, desde el punto de vista también de otros aspectos, hay un Belgrano rebelde, el que iza la bandera celeste y blanca, en contrapunto con lo que se indicaba desde Buenos Aires. Eso es muy interesante lo que planteas, porque lo que nos enseña, me enseña, entre comillas, es que Belgrano miró al cielo y decidió que la bandera debía ser celeste y blanca. La cosa es mucho más compleja, o sea, creo que si en el colegio nos enseñara historia como deberían enseñarnos, uno aprendería mucho de política, porque como todo, el proceso de creación de nuestra bandera fue un proceso políticamente muy complejo. Resulta que los hombres de Mayo, en parte por la debilidad que sentían, en parte porque dependían de las decisiones de Gran Bretaña, porque era la potencia que podía protegerlos de la reacción española, decidieron esconder el propósito independentista, que tampoco era de todos. De Mayo, propuesta que en la Junta de Mayo había dos comerciantes españoles, ¿no es cierto?, que eran Larrey y Mateo, que nada querían de independencia, sino de la posibilidad del comercio con Inglaterra. Y entonces Belgrano se encuentra, ha relevado a Castelli al frente del ejército del norte, sabe que se va a enfrentar con el ejército que baja de Lima para defender al rey, y sabe que dos ejércitos no se pueden enfrentar con la misma bandera. Entonces necesita crear una bandera que al mismo tiempo no denuncie un propósito independentista. Fíjese qué raro, ¿no? Qué difícil. Entonces Belgrano se sienta a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para cumplir con esta estrategia? Y entonces decide crear una bandera española. La bandera argentina es una bandera española, es la bandera de los colores borbónicos. El celeste, azul y blanco son los colores de la casa borbónica, o sea, de la casa de Fernando VII. O Ajá. sea, se crea una bandera que finge la lealtad a Fernando VII, que es lo que mantenían por entonces los hombres de Mayo, la idea que habían recuperado la soberanía para devolvérsela al rey Fernando VII para cuando saliera de la cárcel napoleónica, y también para impedir que Napoleón pretendiera apoderarse de las colonias americanas de España. Y, Entonces, bueno, crea esa bandera, la hace jurar, la eleva e informa a Buenos Aires del hecho. Y ahí le responde Rivadavia, que era el hombre fuerte de Buenos Aires, un personaje sumamente polémico de la historia argentina, un gran enemigo de San Martín, un hombre que de alguna manera podemos sospecharlo de haber iniciado los endeudamientos corruptos, digamos, de nuestro país, etc. Y Rivadavia lo reta, le dice que no debería haber creado ninguna bandera, aún con ese disimulo, y le ordena quemarla, enterrarla, o sea, hacerla desaparecer. Y le dice que si es objeto de otro acto de insubordinación tal, bueno, será penado. Así que bueno, Belgrano tiene que acatar eso, y recién vuelve a sacar la bandera algún tiempo después, antes de la batalla de Tucumán, cuando la hace bendecir en Jujuy por el cura Borriti. qué Pero sí, historias, ¿no? fíjese qué proceso tan complejo, ¿no?
La verdad que es apasionante la vida de Belgrano. Ahora surgen dos temas que disparan también otras reflexiones. Belgrano, desde el punto de vista de la política, planteó, por ejemplo, en algún momento la adhesión al carlotismo, ¿no? Como se llamaba. Y por otra parte, Sí, frente a lo que era la discusión en Tucumán de los congresales en Tucumán declarando la independencia, planteaba la búsqueda de un Inca, ¿no? El modelo incaico y un Inca que se haga cargo de estas tierras. Dos ideas políticas disparadores de polémicas, por cierto, ¿no? la idea era que la anarquía se había desatado, que el proceso revolucionario había conducido a la anarquía. Ese es otro tema muy importante del diálogo entre San Martín y Bolívar en Guayaquil. Y entonces lo que se proponía en Tucumán fue una monarquía constitucional. Es decir, un monarca, volver, digamos que eran lo que estaba en discusión en Europa en ese momento, después de la caída de Napoleón, o sea, monarquías constitucionales, es decir, monarquías acotadas por una constitución. La propuesta de Belgrano, del rey Inca, me parece que tenía como sentido el obturar los proyectos de otros que eran directamente de entregar las Provincias Unidas a casas europeas. Durante el Tucumán avanzó mucho un proyecto de hacerlo con un príncipe francés, que era nada menos que el príncipe de Orleans, que luego llegaría a ser rey de Francia. O sea que la idea del rey Inca, creo que por una parte también además descubre la interés, la pasión, podríamos decir, que tenía Belgrano por nuestro noroeste. Es decir, más bien su sensibilidad ante la pobreza, ante la miseria de los pueblos originarios de nuestro noroeste, que se manifiesta con la donación que usted dijo hace un rato de las 4 escuelas, porque él pensaba que lo que le daba dignidad al hombre era la educación. Y entonces él dona de su premio por la batalla de Salta, que fueron 20.000 pesos, los dona para la fundación de 4 escuelas. Qué notable, qué hallazgo. Este Belgrano realmente, qué gran hombre, pero además qué poco comprendido en su propio tiempo, porque de pronto fue objeto de reprimenda, como bien señalaba recién la que le hizo Rivadavia por la creación o el izamiento de la bandera, y también tuvo reproches por las derrotas militares en Vilcapugio, Ayohuma, y también tuvo situaciones políticas que lo fueron llevando a una especie de soledad, ¿no? Porque a ver, tenía 40 años en 1810 y muere a los 50 años, pero pasó del éxito, de los triunfos, a una situación de aislamiento, de derrota. En algún momento creo que solamente quedó San Martín como protector. ¿Puede haber sido así? Final, repítame el final. Y en algún momento daría la impresión que solamente le quedó José de San Martín como protector en ese contexto. Belgrano, no sé si entendí muy bien su idea de protector de San No, Martín. no, no, que San Martín en algún momento lo protegió ante las críticas que sufría Belgrano. Correcto, correcto, correcto. Sí, San Martín tenía un gran aprecio por las condiciones personales de Belgrano, cosa que fue muy general. Realmente fue una persona excepcional, Belgrano. Y que tuvo sus cosas también, o sea, nuestra historia muchas veces es muy pacata y niega el hecho de que Belgrano tuvo 2 hijos naturales. Eh, una mujer y un varón que tiene una historia muy curiosa y es que se llamaba Pedro, que fue hijo de Belgrano con María Josefa Escurra, que decían que fue una bellísima mujer, con la cual no se casó en parte por las contingencias de su vida y en parte también porque ella era una mujer casada cuyo marido era español y había abandonado el Río de la Plata a raíz de la Revolución de Mayo. O sea que ella había quedado casada, pero diríamos sin poder rehacer pareja formalmente por las leyes de la época. La cuestión es que cuando él muere, ella queda con un hijo de Belgrano que se llama Pedro. La situación de ella no era fácil porque era una mujer, diríamos, madre soltera, si queremos decirlo de alguna manera. Entonces la recoge su hermana. Y su hermana la lleva a vivir con ella y con su marido. Su hermana era la esposa de Juan Manuel de Rosas.
listo. O sea que el hijo de Belgrano es criado por Rosas. Tal es así que Rosas le dice que su apellido debe ser Pedro Rosas y Belgrano, así se llama. Listo. Pedro Rosas y Belgrano fue un hombre que se dedicó a la carrera militar, le fue muy leal a Rosas, lo defendió aún en los momentos más penosos, más difíciles de don Juan Manuel. Y fíjese, esa es un poco una historia bastante Es notable. curiosa Sí, sí, sí. de nuestra historia tan maravillosamente imaginativa, ¿no? Bueno, y yo le preguntaba también por ese hecho de que con 40 años protagonizó el éxito del 25 de mayo de 1810 y con 50 años, un 20 de junio, moría en soledad, en la pobreza, ¿no? Qué destino trágico y paradójico el que tuvo. Lo cual no es infrecuente en nuestra historia, ¿no? De grandes hombres que mueren en situaciones de infortunio. San Martín fue uno, ¿no? Murió en el exilio, muy execrado, con muchos enemigos en Buenos Aires. Tal es así que sus restos son traídos a su patria recién 30 años después de muerto. Y es traído como si fuera casi una ofensa en una semana de homenaje a Rivadavia durante el gobierno de Avellaneda. Digo Rivadavia porque fue un enemigo declarado de San Martín. Bueno, Rosa también muere en un exilio muy penoso, Dorrego muere fusilado, asesinado, ¿no? Los grandes caudillos federales. O sea, también hay, bueno, hay cierta constante en nuestra historia donde los buenos no son especialmente premiados. Bueno, la verdad que realmente hemos recorrido mucho Belgrano. Yo creo que abusaría ya del tiempo de Pacho Donald, que ha sido muy generoso, siguiendo hablando de Belgrano y de tantos temas de la historia, pero es realmente muy atractivo y muy valioso todo lo que nos estás contando, Pacho. Así que, por cierto, el Cuando agradecimiento quieras me por esta llamas charla. y acá estoy, soy tu amigo. ¿Mm? La frase última de Belgrano fue: más que un padre de la patria, prefiero ser un buen hijo de la patria, ¿no? Y ahí está expresado también mucho de lo que significó. Muchas gracias y Por bueno, favor, un abrazo. un abrazo grande. Hasta Hasta siempre. pronto. Hasta A siempre. tus órdenes.